Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha podido tener la salud, la fuerza, la oportunidad de estar esta noche aquí, este servidor. También para que sigamos compartiendo nuestro estudio, la confiabilidad histórica del Antiguo Testamento en nuestro curso de evidencias cristianas históricas, donde seguimos corroborando una vez tras otra, donde seguimos analizando evidencia tras evidencia, no dándonos cuenta, todavía corroborando aún más lo que ya hemos aprendido a través de la Escritura, que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento son libros auténticos, genuinos, que cuentan la historia como realmente aconteció, que cuentan todo con la objetividad, con la seriedad, con la responsabilidad necesarias, y que también, luego de haber escrito estos documentos originales, se trató con la misma reverencia, con el mismo respeto, con el extremo cuidado. Sobre todo lo vemos en el caso del Antiguo Testamento, un extremo cuidado para que el texto llegara a otras generaciones o a las siguientes generaciones íntegros, que las personas pudieran prácticamente tener en sus manos el original, escrito por Moisés, escrito por Esdras, etcétera, ¿no? Bien, mucho de esto tienen que ver los señores de los que ya hemos venido hablando desde la semana pasada, los masoretas. Los masoretas, decíamos, eran un grupo de eruditos judíos, es decir, personas preparadas en todos los conocimientos necesarios para poder hacer copias de la escritura que fueran estándar, que fueran perfectas, que no tuvieran errores, que no tuvieran deslices, pero claro, alguna vez sucedió, y cuando esto se detectó, se desechaba, porque se trataba de que el texto se trasladara de generación a generación totalmente puro y libre de errores, lo cual nos beneficia a nosotros, porque como decíamos en la lección anterior, aunque haya tanto espacio entre el original y los años en que se hizo la copia que tenemos hoy de estos libros, al final la fidelidad que tenemos o con la que contamos hoy en ellos es o se debe a estas personas, a estos eruditos, a estos conocedores que verdaderamente dedicaron sus vidas a uniformar o estandarizar las copias de la escritura, ¿no? Había dos escuelas principales o dos centros de actividad masorética, cada uno básicamente independiente del otro: el de Babilonia y el de Palestina, como podemos verlo allí en nuestra presentación. Voy a reubicarme antes de que el tesorero diga algo. Voy a reubicarme por aquí. Ahí estamos. Excelente. Bien. Decía entonces que había dos escuelas, ¿no? La de Babilonia y la de Palestina. Los masoretas más famosos, por decirlo así, más reconocidos, fueron los que vivieron en la zona de Tiberias, en el mar de Galilea. Allí lo pueden ver de fondo, ese mar y las riberas de dicho mar. Bueno, en una zona, no exactamente esa que tienen en pantalla, pero en una zona similar de ese lugar que aparece en la foto, el mar de Galilea y el área de Tiberias, se ubicó este grupo que llegó a trabajar desde la última parte del siglo noveno y el siglo décimo después de nuestro Señor Jesucristo. Se conocían por sus nombres, como los ven allí: Moisés ben Asher, con su hijo Aarón, y Moisés ben Neftalí. No confundir con Moisés, el que escribió el Pentateuco, ¿no? Nos estamos refiriendo allí a los encargados de estas escuelas o los fundadores de estas escuelas. El texto de Ben Asher es ahora considerado como el texto hebreo modelo y es representado por el códice de nombre Leningradensis B19A y códice Alepo. O sea, todos los manuscritos que entran dentro de esta categoría producida por el rabino Ben Asher son considerados hoy día el mejor texto hebreo sobre el cual hacer la traducción del Antiguo Testamento. Como pueden ver, Ben Asher era de la primera escuela, y esta primera escuela era la escuela de Babilonia. Es curioso, ¿no? Porque venían de allá, pero establecieron esa otra escuela en Palestina, específicamente decía allí en Galilea, y llegaron a convertirse entonces ellos en la referencia
en lugar de ser los originales masoretas que venían de Babilonia y que eran descendientes o discípulos de Esdras, que también fue una persona, como veíamos en la lección pasada, enfocada en tratar de transmitir con fidelidad el texto de la ley y de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. El término masoreta, recuerden que, perdón, es un derivado de masora. Masora significa tradición. Los señores aceptaron la tremenda tarea, la laboriosa tarea de editar el texto y de estandarizarlo. Sucede, como dijimos, está en esta zona y el texto que ellos preservaron lleva el nombre de su grupo, texto masorético. Usted lo va a encontrar cuando compra una nueva versión. Le va a decir en las primeras páginas, por ejemplo, la Biblia de las Américas, le va a decir el texto hebreo. Lo hemos tomado de la Biblia de Kittel, cuyo contenido está basado en el texto masorético, por ejemplo. Creo que la Biblia de las Américas es una de las que dice así en su introducción. Bueno, se refiere a este grupo de copistas, expertos en hacer copias de las escrituras hebreas, judíos consagrados, estudiados en estos conocimientos para poder hacer copias perfectas, precisas, que pudieran pasar de generación en generación. Así que el texto masorético es el texto hebreo modelo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque los masoretas, como habíamos mencionado, tenían mucha disciplina y trataron el texto con la mayor reverencia imaginable. Inventaron un sistema complejo, como mencionábamos la semana pasada, para proteger el texto incluso de un descuido o de un desliz que pudiera tener un escriba, como puede suceder con todo lo que el hombre hace, especialmente si lo hace a mano. Por ejemplo, para evitar estos errores debido a esos deslices, ellos contaron el número de veces que cada letra del alfabeto aparecía en cada libro. Tomaron, como decía el otro día, tomaron la letra A, un ejemplo, ¿no? Y contaron todas las veces que aparecía la letra A en el libro de Levítico. Un ejemplo, aparece 13.708 veces. 13.708 veces en el libro de Levítico. Cuando alguien hacía una copia del libro de Levítico, la revisaban y tenía que aparecer solo 13.708 letras A, un ejemplo. Recuerde que A es en español, pero estoy dando un ejemplo así. Y si no aparecía 13.708 veces, significa que había cometido un error. Entonces, independientemente de en qué parte del manuscrito estaba el error, tenía que ser desechado porque ya definitivo que no era idéntico al original, porque el original tiene tantas letras de esta cantidad. ¿Okay? Usted dirá, pero una letra, hermano, sí, una letra era importante porque demuestra que si no está la misma cantidad, tiene lógica, tiene sentido. Si no está la misma cantidad de letras que contaste en el original, significa que es como cuando reparas un radio y un televisor y vas a armarlo de nuevo y supuestamente te sobran tornillos. No es que te sobran tornillos, porque te faltó pericia. Bien, identificaron, recuerden, la letra que caía justamente a la mitad del Pentateuco. Imagínense, la letra que quedaba justo en medio, contando todas las palabras hasta el capítulo 1, versículo 1 y todas las palabras hasta el último capítulo y versículo, identificaron cuál era la que estaba en medio. Identificaron también la letra que caía a mitad de toda la Biblia hebrea. Hicieron cálculos matemáticos aún más detallados que esos para tratar de cuidar o poder evaluar de manera más eficiente el trabajo del copista. Todas las cosas contables, todas las cosas que puedan parecer contables, eran contadas. También inventaron, decía, técnicas de memorización para ayudar a recordar todos los totales o los totales de letras y todas estas indicaciones en cada libro del Antiguo Testamento. Los escribas podían detectar si se omitía una sola consonante de un libro entero, como el de Isaías, o de la Biblia completa de la hebrea, ¿no? Sería el Antiguo Testamento. Elaboraron técnicas para salvaguardar la pureza del texto, que cuando terminaban
sabían que verdaderamente tenían una copia exacta de la escritura. Y aquí es donde definitivo que tenemos que citar nuevamente a nuestro experto, el señor Sir Frederick Kenyon, para que nos cuente cómo eran estas cosas con los masoretas. Vamos a solicitar que nos ayuden con la lectura, por favor. Tenemos esta lectura en pantalla. A ver. ¿Nadie? Bueno, asumo que en algunos lugares está lloviendo fuerte como me avisaron. Así que vamos a leer. Dice el señor Kenyon, aparte de registrar variedades de lecciones, tradiciones y conjeturas, los masoretas hicieron muchos cálculos que no entran normalmente en el campo de la crítica textual. Ellos contaron los versículos, las palabras y las letras de cada libro. Calcularon la palabra que caía justamente a la mitad de cada libro, como también la letra central, ahí, central de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. Contaron los versículos que contenían todas las letras del alfabeto o cierto número de ellas. Estas trivialidades, como tal vez nosotros las llamaríamos, tenían el efecto de conseguir atención muy pormenorizada a la transmisión precisa del texto. No son otra cosa que las manifestaciones casi exageradas del respeto por las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido merecen nuestra alabanza. Los masoretas se interesaron de veras en que de la ley ni una jota, ni una tilde, es decir, ni la letra más pequeña, ni la parte más pequeña de una letra pasaran o se perdieran. Hermosa cita del señor Kenyon sobre la tarea de estos hombres y maravillosa labor que realizaron y con la cual nosotros estamos endeudados definitivamente. Un factor que corre a través de toda esta presentación de la evidencia sobre los manuscritos hebreos es la reverencia de los judíos por las escrituras. Respecto a las escrituras, sin embargo, no era la precisión de los escribas solamente lo que garantizaba que el producto final fuera el mejor producto disponible o el mejor producto posible. Era más bien su reverencia casi supersticiosa por la Biblia misma. Según el Talmud, había especificaciones no solo para el tipo de piel sobre la cual debía escribirse y el tamaño de las columnas para cada página, sino que también, hermanos, habían rituales que los escribas habían de realizar antes de escribir incluso solamente el nombre de Dios. Otras reglas gobernaban la clase de tinta permitida, como lo vimos, señalaban los espacios entre palabras y prohibían la redacción de cualquier parte de memoria. Las líneas y aún las letras eran contadas metódicamente. Si un manuscrito contenía siquiera un error, era descartado y destruido. Este formalismo de los escribas era responsable, por lo menos en parte, del cuidado extremo que se usaron para copiar las escrituras. Y es también la razón por la que relativamente pocas copias tenemos hoy, excepto las que se pudieron mantener con la más alta calidad. Aquí es donde entonces vamos a citar otro personaje que puede hablar con toda autoridad de esto, como lo es el Flavio Josefo. Flavio Josefo no era un masoreta, cuidado, ¿verdad? Él no era masoreta, era un historiador judío. Primero fue un capitán judío, un general judío. Fue capturado por los romanos y se convirtió en el cronista del gobernador Tito, hijo de Vespasiano, si no me equivoco, quien era el emperador de la época. Bueno, este señor, este historiador muy particular, porque era un historiador judío que también sabía cosas del cristianismo y que dio fe o corroboró todo ello. Bueno, este señor, hablando de estas cosas, dice, si alguien en un momento puede estar listo para leerme, dice, Flavio Josefo dice, hemos dado pruebas prácticas de nuestra reverencia por nuestras propias escrituras, porque nadie se atreve a añadir, ni quitar, ni alterar, ni una sílaba, aunque largas edades ahora han pasado. Es que es un instinto con cada judío desde el día de su nacimiento.
considerarlas como los decretos de Dios, los cuales uno debe obedecer. Y si fuera necesario, gozosamente morir por ellas. Vez tras vez se ha dado testimonio de prisioneros que han aguantado tortura y aún muerte en sus varias formas y en variados teatros antes que pronunciar ni una sola palabra en contra de las leyes y los documentos afines. Ahí, claro, él hablaba a su pueblo y lo pone allá en lo más alto porque él es judío, pero es que tenía toda la razón. Ellos eran extremos, pero a un punto que garantizaba verdaderamente la pureza de las copias que se hacían. Josefo va a continuar haciendo una comparación entre el respeto que los hebreos tenían por sus escrituras y el que los griegos tenían por su literatura. Dice señor Josefo, ¿cuál griego aguantaría tanto por la misma causa? Aún para salvar de destrucción la colección completa de las escrituras de su nación, no parecería que estuviera dispuesto a sufrir ni el más mínimo daño personal. Para los griegos, estas eran sencillamente historias improvisadas, según la imaginación de sus autores. De modo que con esa estimación, aún de los historiadores más antiguos, no se preocuparon de buscar información de quienes sí conocían los hechos, aun cuando algunos de sus propios contemporáneos se atrevían a describir eventos en los cuales ellos no participaron. Prosigue Flavio Josefo diciendo, para los griegos estas eran sencillamente historias improvisadas según la imaginación de sus autores. De modo que con esta estimación, aún de los historiadores más antiguos, no se preocuparon de buscar información de quienes sí conocían los hechos, aun cuando algunos de sus propios contemporáneos se atrevían a describir eventos en los cuales ellos no participaron. ¿Okay? Esas declaraciones son importantes porque los manuscritos masoréticos más antiguos que todavía existen, datados de aproximadamente, veíamos, el año 1000 después de Cristo o más tarde, esperaron un buen tiempo para recibir la confirmación de que eran copias precisas del original. Esa confirmación vino con un descubrimiento asombroso cerca de la costa del Mar Muerto, allá al sur de Jerusalén, en Israel. Y estos son, amados hermanos, los conocidos que les dije que íbamos a hablar un poco más en detalle de ellos, son los rollos del Mar Muerto. Sobre ellos, dice Ralph Earl, o algo pronunciado cerca de eso, la historia de este descubrimiento es uno de los relatos más fascinantes de los tiempos modernos. En febrero o marzo de 1947, un muchacho beduino, pastor de animales, de nombre Mohamed, buscaba una cabra perdida. Tiró una piedra en un hoyo que había en una escarpa que hay al lado occidental del Mar Muerto, unos 12 kilómetros al sur de Jericó. Para su sorpresa, el muchacho oyó el sonido de cerámica que se quebraba. Al investigar, descubrió algo maravilloso. Adentro de la cueva había en el suelo unos cántaros que contenían rollos de cuero. Por cuanto los cántaros habían sido sellados, los rollos se habían preservado en condición excelente por casi 1900 años. Evidentemente, dice Ralph, habían sido colocados allí en el año 68 después de Cristo, es decir, poco antes de que se destruyera la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahora, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Estos rollos constan de unos 40.000 fragmentos con algo de inscripción. De estos fragmentos se han podido reconstruir hasta unos 500 libros. Libros que no solamente eran bíblicos, quiero aclarar. Había también libros extrabíblicos, algunos completos, otros parciales. Pero lo que se ha descubierto ha ayudado a arrojar luz sobre la comunidad religiosa que se ubicó allí, en esa área de Qumran, que existía cerca de, ya decía, de la costa del Mar Muerto, desde el siglo II después de Cristo hasta antes de Cristo, perdón, desde el siglo II antes de Cristo, es decir, 200 años antes del nacimiento de Cristo, y que se quedaron allí hasta 100 años después de la muerte del Señor. Escritos como el documento Sadoquita, la regla de la comunidad y el manual de disciplina, son libros que no son bíblicos, pero nos ayudan a comprender cómo era la vida de esa comunidad en Qumran.
Se descubrieron en varias de las cuevas ciertos comentarios sobre las escrituras que resultan hoy muy útiles, como los de autores contemporáneos que hacen el mismo trabajo. Pero los documentos más importantes de entre los rollos del Mar Muerto son copias del Antiguo Testamento que datan de más de un siglo antes del nacimiento de Jesucristo. O sea, si el último que teníamos había sido de prácticamente 1000 años, ¿verdad? Después de la muerte del Señor. Acá estamos hablando de que hay un rollo que contiene ese mismo texto en Qumran, digo, en estas cuevas, que es de tan solo 200 años antes de Cristo y hasta 100 años después de Cristo. Para esa fecha. Se dice que puede ser antes de la invasión, por eso mencionaba la fecha del 68, porque pudieron haber guardado eso allí para evitar, es lo lógico, ¿no? Para evitar que en medio de la invasión y de las batallas, pues terminaran también dañando la escritura. Ya sabemos que fueron descubiertos de una manera prácticamente providencial, ¿no? Porque el joven beduino está apacentando su rebaño y de pronto pues se le pierden, ve unas cuevas y bueno, dice el jefe de Agustín, por molestar, tiró una piedra y resulta que encontró uno de los manuscritos del Antiguo Testamento más valiosos, más antiguos que se había conocido en toda la historia de la humanidad. Bueno, y también llegaron a ser muy ricos porque encontraron muchos y no se los vendieron todos a la misma persona o a la misma institución. ¿Vio? A veces dice los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Bien, 5 de los rollos encontrados en la Cueva 1, como se le llama ahora, los compró el arzobispo, no el acá de Veraguas, el del monasterio ortodoxo sirio en Jerusalén. Entre tanto, otros 3 rollos fueron comprados por el profesor Sukenik de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Cuando primeramente descubrieron los rollos, no se les dio tanta publicidad. En noviembre del 47, 2 días después de que el profesor Sukenik comprara 3 rollos y 2 cántaros que provenían de esa cueva, él escribió la siguiente expresión o la siguiente frase en su diario. Puede ser que este sea uno de los hallazgos más grandes realizados en Palestina, un descubrimiento que ni soñamos. Pero estas palabras tan significativas no se publicaron en ese momento. En ese momento se formó una negociadera con esos rollos que mucha gente quedó siendo rica, ya digo, y no le vendieron todos al mismo, sino que distribuyeron a varios según el mejor postor. Afortunadamente, en febrero de 1948, el arzobispo, que no sabía leer hebreo, igual que el de acá, llamó por teléfono a la American School of aquí es donde necesito a Carlos, ¿no? Oriental, Carlos. Aquí estoy, no sé dónde estás leyendo. Oriental, pero en inglés, la pronunciación, como se escribe igual. Oriental. Oriental. Okay, entonces sería la American School of Oriental Research. Escuela Americana de Investigación Oriental. Algo así, ¿verdad? Bueno, él lo lleva allá, ¿verdad? Y les cuenta de los rollos. Y en la providencia de Dios, el director en funciones de la escuela en ese momento es un erudito, un joven erudito llamado John Trevor, quien también era un excelente fotógrafo aficionado. Con una labor ardua y verdaderamente dedicada, él fotografió cada columna con un excelente cuidado y ya decía, con una calidad tremenda, y despachó esas fotos por correo a un director o decano de los arqueólogos bíblicos en los Estados Unidos para esa fecha. Como respuesta al correo, el doctor Albright, que fue el que recibió esto, W.F. Albright, de la Universidad Johns Hopkins, responde al que le envió: felicitaciones,
por el más importante descubrimiento en cuanto a manuscritos bíblicos se refiere en los tiempos modernos. Un descubrimiento absolutamente increíble. Y felizmente no puede haber ni la más mínima duda de su autenticidad. Esta frase remató con esa frase tan potente, pues puso a ese manuscrito una fecha de aproximadamente el año 100 después de Cristo. Oficialmente era el manuscrito más antiguo de, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, con el que contaba la humanidad para conocer el texto del Antiguo Testamento. Ahora, avanzamos y nos preguntamos ahora cuál es el valor de los rollos del Mar Muerto. Bueno, los más antiguos manuscritos hebreos que poseíamos antes del descubrimiento de estos rollos, ya decíamos, eran del 900 después de Cristo. Del 900 después de Cristo. Solo ahí usted puede notar que era importante tener uno de por lo menos el tiempo de Cristo. Y si había alguno de antes de Cristo, mucho mejor, porque otra vez, entre el último libro que se revela del Antiguo Testamento y la predicación de Juan el Bautista hay un periodo de casi 400 años, que de por sí no hubo revelación, no hubo profeta. Entonces, es importante eso porque como se detuvo, terminó la revelación del Antiguo Testamento, entonces dio oportunidad para que nacieran estas escuelas y para que pudieran hacer ese trabajo tan importante. Y por eso es que decíamos el otro día, debido a ese cuidado, debido a todo eso, es más beneficioso, es más ventajoso tener una copia nueva del texto hebreo que una copia vieja. Una copia vieja puede haberse borrado alguna letra, de tanta manipulación, alguien le pudo haber puesto alguna nota, puede haber un desliz de alguien y al final terminas leyendo un texto corrompido. En cambio, una copia nueva se puede examinar mejor, se puede examinar rigurosamente. Por eso, cuando veas una copia nueva de manuscritos del Antiguo Testamento, ese es válido perfectamente. Gracias a la arqueología y a los rollos del Mar Muerto, como se les llegó a llamar, ahora sabemos, definitivamente sabemos la respuesta a la pregunta. ¿Cómo podríamos estar seguros de su transmisión precisa desde el tiempo que escribieron esos profetas y escribió Moisés hasta el tiempo de Cristo y hasta nuestros tiempos también? ¿Cómo podemos responder eso? Los rollos del Mar Muerto y la arqueología dicen, tranquilo que yo te voy a explicar. Bien, uno de los rollos en las cuevas del Mar Muerto era un manuscrito completo del texto hebreo del libro de Isaías. Los paleógrafos lo fechan aproximadamente en el 125 después de Cristo. Este manuscrito tiene más de 1000 años, más que cualquier otro manuscrito existente o que se haya descubierto hasta la actualidad. Es el más antiguo del libro de Isaías con el que contamos. El significado de este descubrimiento tiene que ver con la detallada condición o el trabajo detallado y la coincidencia perfecta del rollo de Isaías y del texto masorético de el 900, casi 1000 después de Cristo. Imagínense, decía el otro día, está el original y del original se saca una copia. Supongamos que esa copia, ¿verdad?, es el texto masorético. Y luego se saca una copia más. Dice, cuando tomas esto, te das cuenta de que la persona que hizo esa labor estaba tratando de cuidarse de transmitir verdaderamente el mensaje que había recibido. Decíamos entonces que lo fechan aproximadamente en el 125 después de Cristo, con lo cual se resuelve el problema que tanto pedían los arqueólogos. ¿Por qué tiene que haber una copia tan lejana del original? Bueno, y la del 100 o 125 antes de Cristo, ¿qué más quieren? Antes de Cristo ya tenían este texto que nosotros no conocimos sino hasta el 900 después de Cristo, cuando se estudió el texto hebreo que se manejaba o el manuscrito hebreo que se manejaba en ese momento. El significado de este descubrimiento es entonces, como decía, para notar que independientemente del tiempo que pase, ellos eran tan, pero tan cuidadosos con todo esto que podíamos estar seguros de que lo que tenemos en las manos es el texto original, aunque sea una copia.
Como pueden ver en pantalla, ahí citamos las palabras del experto que venía mencionando y dice, de las 166 palabras del capítulo 53 de Isaías, se cuestionan solamente 17 letras, de 166 palabras. 4 letras más son asunto de estilo, como las conjunciones. Las restantes 3 letras hacen la palabra para luz, la cual es agregada al versículo 11. Y no afecta notablemente su significado. Además, esta palabra tiene el apoyo de la Septuaginta, recuerden la versión griega que se hizo traduciendo del hebreo al griego los libros del Antiguo Testamento. Y también de Iquis, como le llaman a la cueva número 1. Entonces, uno de los rollos de Isaías encontrados allí es clave para entender que el texto del Antiguo Testamento verdaderamente ha sido cuidado y transmitido como debe ser. Clayton Archer, que lo hemos citado mucho en este estudio, declara que las copias de Isaías que poseía la comunidad de Qumran comprobaron, cito textual, comprobaron ser idénticas con nuestra Biblia modelo en hebreo en más de 95% del texto. Y quizá usted se asuste y dice, pero ¿por qué ese porcentaje? Bueno, porque al final, recuerde, estamos hablando de copistas, estamos hablando de seres humanos que en un momento dado se podían equivocar. No son los apóstoles inspirados, son hombres que se pueden equivocar. Entonces, decíamos que hay un pequeño porcentaje de que, por ejemplo, Iki dice, el Iki es la cueva número 1, se encuentra el rollo, que al compararlos con el texto más antiguo, encontramos letras que de pronto, no sé, la persona estaba escribiendo y le hizo una patita de más. Eso pasa cuando usted y yo escribimos también. A veces la gente pregunta, ¿pero qué fue lo que escribiste aquí? Bueno, así mismo. Ahora, un copista tiene que ser una persona más formal, ya estaba entrenado para hacerlo bien, pero quizás a veces la gente pensaba que estos errores se debían a que no había prestado suficiente atención. Entonces, es importante saber que no es por eso, es porque se está haciendo un trabajo cuidadoso de verdad. Así que en un capítulo de la Biblia con 166 palabras, hay solamente una palabra de 3 letras que puede dar pie a debate o cuestionamiento después de 1000 años de transmisión. Y esta palabra, sea una cosa o sea la otra, no cambia notablemente el significado del pasaje. Decía entonces que Clayton Archer dice, comprobaron ser idénticas con nuestra Biblia modelo en hebreo en más de 95% del texto. El 5% de variación responde principalmente a los obvios deslices de la pluma y variantes de ortografía. Y Miller Barrows concluye, realmente es una maravilla que el texto sufriera tan poca alteración en cosa de 1000 años. Como dije en mi primer artículo sobre este rollo, aquí descansa su importancia principal. Apoya la fidelidad de la tradición masorética o confirma que hicieron un excelente trabajo. Ahora, bueno, ya el tiempo, como hemos dicho siempre, ¿no? El tiempo ya me está avisando que se acerca, todavía no, pero se acerca el fin. Pasamos a otro punto que, como les he dicho ya anteriormente, no se trata de memorizar todo esto, se trata de conocerlo o repasarlo, tenerlo a mano cuando lo vayamos a necesitar, porque sí habrá personas que nos van a exigir que justifiquemos ciertas cosas. ¿Qué contienen los rollos del Mar Muerto? Es la pregunta de nuestra siguiente sección. Bueno, si vamos a Isaías A, que está en la cueva 1, este rollo, llamado también el rollo de Isaías del monasterio de San Marcos, es ampliamente reconocido como la copia más antigua de un libro completo de la Biblia. Contiene numerosas correcciones escritas arriba de la línea o en los márgenes. Bueno, y hubieran tenido problemas con una hermana que conozco. ¿Cómo te vas a poner a estar rayando la Biblia o resaltándola? Bueno, ellos lo hacían en este caso, ¿verdad? Porque a veces tocaba, o sea, que cometieran un error y tocaba aclararlo arriba, o como les explicaba en la clase pasada, que unían consonantes y le ponían arriba ciertas vocales para ayudar en la pronunciación
del que estaba leyendo y que no por error leyera el nombre sagrado y según ellos entendían, les iba a caer entonces un castigo. Si vamos a la siguiente cueva, esa cueva recibe el nombre de Isaías B. Ese manuscrito está en la Universidad Hebrea, en Jerusalén. Está algo incompleto, pero su texto concuerda más precisamente con el texto, adivinen, el masorético. Un excelente trabajo. Otros fragmentos de la cueva 1 también son Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Samuel, Isaías, Ezequiel, Salmos y de algunas obras como Enoc, que no son bíblicas, el libro de Enoc, el libro de los dichos de Moisés, el libro de sabiduría, etcétera, ¿no? El libro de Jubileo. Tener mucho cuidado con eso porque eso fue introducido por personas que ya no querían sujetarse verdaderamente a la voluntad de Dios. Un fragmento interesante de todos estos mencionados es el de Daniel, que cita Daniel 2:4, donde el idioma cambia del hebreo al arameo sin avisar siquiera. Comentarios fragmentarios entre los salmos, Miqueas y Sofonías. También se pudieron encontrar pequeños comentarios, pequeños desarrollos dentro del material que ellos habían dejado en aquella ocasión. Bien, la cueva 2 fue descubierta primeramente por los beduinos, luego saqueada por ellos mismos para vender, como dije, y hacerse ricos por medio de estos rollos. Fue excavado oficialmente durante el año 1952. ¿No? ¿Y por qué es importante? Porque se hallaron fragmentos de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se encontraron de Jeremías, de Job, de Salmos, del libro de Ruth. La cueva de la perdiz o cueva 4 fue investigada oficialmente en 1952, pero encuentran suficiente material ahí para darse cuenta que valía la pena seguir investigando. Resultó ser la cueva más productiva de todas. Literalmente, miles de fragmentos fueron rescatados allí. Y ya sea comprándolos a los beduinos o como resultado de la excavación y la arqueología, pues pudieron encontrar todos estos rollos, poder unirlos, poder estudiarlos y poder darnos hoy esa satisfacción, esa tranquilidad de que no solo creemos, también porque Dios lo dice en su palabra, sino que además, si alguno dudó, pues ahí está evidencia para que la revise y concluya adecuadamente. Eso es sumamente importante. ¿Qué más contienen? Un fragmento de Samuel, tomado también allí de esa cueva 4, como decíamos, que representa la redacción más antigua que se conoce del texto hebreo bíblico, pero proviene del siglo más o menos tercero antes de Cristo, como dice allí. Vamos a encontrar allí temas predilectos o libros predilectos como Deuteronomio, Jeremías, Salmos y un texto de Daniel, donde se cambia el hebreo por expresiones en arameo, que era la lengua de los caldeos o de los babilonios en ese momento. Entonces, todas estas cuevas, como pueden ver, todos estos lugares van teniendo una relevancia importante a lo del texto, porque sea como sea que hayan creído que lo trajo un apóstol, sea que crean que descendió del cielo, sea que crean que entró de pronto una paloma con esas instrucciones y los dejó allí, pues no fue así, no fue así. Dios sabía que íbamos a necesitar el texto, Dios sabía que íbamos a necesitar hablar, contar a otros la vida de Jesús, pero que primero la tenemos que vivir nosotros y la tenemos que entender nosotros para poder entonces ofrecerla a los demás. Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Realmente estas personas guardan estos rollos como un testimonio y ese testimonio iba a seguir hablando generación tras generación. Han pasado casi 2000 años o poco más de 2000 años y desde el momento en que se encontraron estas cosas hasta nuestros días, pero nos da la misma confianza y nos da la misma seguridad que nos daría una copia de hace 3000 años. ¿Por qué? Porque otra vez decimos, el tema aquí es que estas personas con todo el derecho pues han querido estar seguras de que el texto va a reflejar exactamente lo que escribieron sus autores. Entonces, dice que estos señores radicados allí
radicados allí, dedicaban su vida al más mínimo detalle que usted se puede imaginar para lograr estos resultados. Los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto por parte de este muchacho han sido entonces una bendición para toda la familia. Si seguimos viendo el resto de cuevas esta noche, tenemos la cueva Isaías B, o Iquis también. La B, a ver, voy para atrás, cueva 4. Ok, aquí nos habíamos pasado en las diapositivas. Primero la Isaías A, contiene el rollo de Isaías. Isaías B, que es XB también. Este manuscrito está en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Está algo incompleto, pero es el texto masorético, es decir, ese que se descubre en el año 900 después de Cristo. Concuerda más precisamente con ese texto, el de Isaías A. El de Isaías B es otro manuscrito, probablemente escrito por otro secretario o amanuenso, escrito en otro momento. Otros fragmentos de la cueva 1, se encontró fragmentos de Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Samuel, Isaías, Ezequiel, Salmos, hasta libros extrabíblicos como Enoc, Dichos de Moisés, Libro del Jubileo, Libro de Noé. De hecho, aquí vemos que si al final, o sea, no nos va a aparecer una Biblia completa, no era que van a entrar a la cueva y van a encontrar una Biblia completa, van a encontrar pedacitos, van a encontrar otros que son páginas sueltas, otros que son un códice completo. O sea, lo que se iban a encontrar allí ellos, pues al final no lo sabemos, pero definitivamente que se protegió este lugar porque este lugar rápidamente le estaba diciendo a los investigadores, a los que lo habían descubierto, que lo que habían encontrado allí era algo supremo. Por eso había que cuidarlo y mantener a la gente lejos de ello. Bien, la cueva 4 de la Perdiz, como decíamos, fue investigada hasta 1952, después de que había sido saqueada. Pero bueno, al final, la providencia es la providencia, y al final terminaron llegándonos estos documentos, y nosotros hoy contamos con un Antiguo Testamento, independientemente de la forma de actuar de estos primeros. Un fragmento de Samuel, tomado de la cueva 4, representa posiblemente la redacción más antigua que se conoce del hebreo bíblico. La más antigua, porque proviene del siglo III después de Cristo. Fueron hallados también en esa cueva fragmentos de comentarios bíblicos sobre Salmos, sobre Isaías, sobre Nahum. La misma cantidad, no la misma cantidad, pero la misma calidad de materiales que habían encontrado en las cuevas anteriores y que iban a encontrar en todas las demás. Porque, otra vez, no era alguien que había subido allá simplemente a dejar eso, no era una comunidad que estaba dedicada 100% a ese trabajo para que quedara perfecto. Tenemos también, ahora sí, las cuevas 7 y 10, que las tenemos, aquí está, 7 y 10, que las teníamos allí a mano, que estas no produjeron ningún manuscrito importante del Antiguo Testamento, pero sí fragmentos de manuscritos. Jones o Callahan indica que también encontraron porciones del Nuevo Testamento. Así que el debate sigue, pero de resultar así, serían los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento, porque la fecha estaría entonces más o menos como para el año 60 después de Cristo. En la cueva 2, que fue excavada en 1956, se encontró preservada una copia de 36 salmos. Esto también es sumamente importante y se descubrieron rollos que contenían parte de Levítico, de Apocalipsis. Habla de la Nueva Jerusalén, que no sé si es alguna barriada, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de cuevas y estamos hablando del desierto, y allí están encontrando el más grande tesoro. Apocalipsis de la Nueva Jerusalén dice un Targum arameo, que es como un comentario bíblico. Un Targum es como un comentario bíblico del libro de Job. Sí, varios estudios recientes de los rollos del Mar Muerto dan inventario o
presentan una lista y descripciones detalladas de todo lo que hemos hablado hoy, porque realmente la cantidad de cosas que se ha encontrado, el proceso que se ha llevado, todo lo que todavía se está estudiando de ellos, definitivamente, hermanos, que hoy nosotros tenemos que estar agradecidos. Son miles de personas, muchos de ellos ya ni siquiera están en este mundo, no están con nosotros, y tenemos que agradecerles toda la vida habernos dado la oportunidad de contribuir con esta labor. Nosotros no somos ni escribas, no somos masoretas, pero sí nos da una gran lección. Los masoretas nos dan una gran lección, y esta lección es que nosotros nunca debemos creer que todo lo sabemos, que somos perfectos. Siempre es bueno, mejor establecer un protocolo. Ya tú sabes, pasa esto, sé cómo voy a reaccionar, pasa esto otro. Esa disciplina que ellos tenían, particularmente para el texto hebreo. Voy a poner el cabello aquí, lo separa bien. Voy a ponerlo acá, lo separa bien. Voy a ponerlo allá, y cuando va por el número 20 dice, no, inválido. Puede hacerlo, puede hacerlo. Pero uno más bien, como en el caso este, ¿no? El muchacho quizás en el momento no sabía ni qué era lo que tenía en las manos. Pero nosotros, hermanos, ¿quién de nosotros no quisiera tener, aunque sea un pedacito de uno de esos manuscritos, y poder tenerlo allí bien cuidadito, recordarlo todos los días y decir, Señor, tanta gente ha luchado, tanta gente se ha esforzado, tanta gente se ha entregado para lograr pues que esto llegue a nosotros íntegro. Entonces tenemos que agradecer eso y tenemos que cuidar esto. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Como decía, teniendo estos materiales para que en el momento que alguien nos quiera decir lo contrario, nosotros sabemos sinceramente, rotundamente, el Antiguo Testamento es históricamente confiable, totalmente. Porque si analizamos la cantidad de manuscritos, la calidad, las circunstancias, todo nos hace indicar que sí, realmente nosotros podemos afirmar categóricamente, este es el libro de Dios. Este es el libro de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces, bendito sea nuestro Señor, porque permite que tengamos estas herramientas, que tengamos estos recursos, que entendamos, o ya digo, estos temas también son un poquito complejos, ¿no? Igual, recuerde que ahorita hay un espacio para preguntas, discusión, pero a medida que vamos adentrando en esto, hoy nos metimos a las cuevas de Qumran y vemos todo lo que está ahí, vemos este rollo de Isaías, y vamos a leerlo cuando vemos que salen también con otro supuesto rollo de Isaías en otro lado. Nosotros al final tenemos que confiar en que toda esta evidencia está, porque no se puede negar, porque no se puede ocultar. Dice la verdad, y la verdad ha llegado a nosotros por el esfuerzo de esta persona. Entonces, hasta tenemos que dar gracias a Dios por los beduinos que tiraron esa piedra, tenemos que dar las gracias por el traductor, tenemos que dar las gracias por el profesor de hebreo, tenemos que dar gracias hasta, bueno, tanta gente, ¿no?, involucrada en que hoy nosotros pudiéramos tener esa parte de la Biblia que es tan vital para la devoción cristiana. Sin la duda de que, como decía, estamos leyendo lo que Dios quiere que leamos, no lo que alguien quiso poner o quiso quitar, no. Estamos leyendo exactamente lo que decía el original. Ese es el poder, esa es la ventaja, ese es el provecho de uno poder tener confianza por la evidencia que está a favor del carácter divino de lo que hacemos, de que verdaderamente creemos en algo real, que no es un sueño, no es simplemente una idea espuria. Verdaderamente hay un Dios, y ese Dios ha protegido su palabra a costa, a izquierda y derecha, ha hecho todo lo posible para que llegue a nosotros. No hay excusa. No hay excusa hoy para no obedecer el Evangelio. No hay excusa hoy para no entender el Evangelio. Si Dios, hermano, nos ha dado todo, nos ha dejado todo para que podamos investigar y podamos ver si hemos hecho o no las cosas como deberían ser. Si hemos creído en lo que un hombre incluyó de su deseo en una carretilla,
o realmente yo estoy investigando de las fuentes, verdaderamente yo me estoy asesorando, verdaderamente estoy confiando porque a diferencia de lo que dicen los críticos, de que los manuscritos son muy pocos, sí, son muy pocos porque se quemaba, se destruía el que no servía, el que tenía errores. Así que no es un error destruir el error en ese sentido. ¿Cómo está seguro usted que eso es lo que escribió Moisés? Puedo estar seguro, porque una vez sepultado, definitivamente que más nadie lo vio andando por allí, pero a través de la escritura yo puedo decir, lo mismo que creyó Abraham, ya yo lo aprendí también. Lo mismo que aprendió Moisés, yo lo aprendí también. He ido con ellos a través del texto y me he dado cuenta que son ellos. Hay una unidad en estos libros, una unidad de principio a fin que es muy complicado tratar de lograrla en la vida real, pero lo logran acá haciendo ¿qué? Haciendo una investigación en campo, yendo allá mismo, revisando, mandando a las universidades para que evaluaran, hermanos. La confiabilidad histórica del Antiguo Testamento está fuera de toda duda y de toda discusión. Bien, hermanos, el tiempo para nuestra lección dice que ha vencido